Y Aaron Bone anticipa que habrá cambios en el line-up de los Yankees de Nueva York para el decisivo partido que pudiera determinar el final de la temporada de los Yankees de Nueva York o continuar adelante. Tercer partido de la serie divisional contra Toronto Blue Jays, pues el manager de los Yankees de Nueva York anticipa que podrán dar algunos cambios, un sacudón al line-up y estar cambiando quizás una posición o quizás hasta 2 y 3 cambios que podría estar cambiando para el mismo. Vamos a hablar rápidamente cuáles podrían ser esos cambios, quién podría estar entrando en lugar de quién y por qué esos cambios en función de quién va a ser el lanzador abridor del equipo contrario. Primero, Yankees de Nueva York llega debajo 2-0 en la serie divisional contra Toronto Blue Jays. Va a estar jugando en casa el partido número 3 que puede ser decisivo. Va a estar abriendo por los Yankees de Nueva York Carlos Rodón, mientras que va a estar abriendo Shane Bieber por Toronto Blue Jays, un lanzador que Toronto Blue Jays adquiere este año, que después de venir de problemas de lesión y demás, de cirugía de tomillón, tiene solamente 7 aperturas y que es un ex ganador o ganó el premio Cy Young en 2020. Estamos hablando de un lanzador con muchísima experiencia que incluso ya ha lanzado en el Yankee Stadium en postemporada, un partido, una salida de poco más de 5 innings en la que no le fue tan mal. Entonces, con esto en mente, Aaron Bond dijo que podría hacer algunos cambios porque hay una realidad. Después de regresar de la lesión, Shane Bieber no ha sido el mismo contra lanzadores, contra bateadores derechos que contra bateadores zurdos. Y esto condicionaría de alguna manera los posibles cambios que puede hacer Aaron Bond, porque definitivamente los bateadores derechos le han bateado mucho más a Shane Bieber que lo que le han bateado los bateadores zurdos según las estadísticas. Por ejemplo, usted se pone a ver las estadísticas de estas 7 salidas. Contra zurdos le batean 156, le batean solamente los zurdos con un whip de 0.68 o con un promedio de carreras limpias whip de 0.68, lo que significa que los bateadores zurdos le producen muchísimo menos, apenas 2 honrones con que le han podido producir los bateadores zurdos a Shane Bieber, lo que significa que su efectividad mayormente pues es contra bateadores zurdos, porque los derechos le han dado 6 honrones y con un averaje de 297 en contra, mientras que los zurdos le batean apenas 156. Estamos hablando de 6 honrones tolerados contra bateadores derechos, 2 honrones contra bateadores zurdos, tiene 4 bases por bolas contra bateadores derechos, 2 bases por bolas contra bateadores zurdos, promedio de 156 le batean los zurdos y los derechos le batean 297. En función de este desempeño de Shane Bieber, que es efectivamente una muestra pequeña, pero muestra al fin, vamos a estar hablando de los posibles cambios. Bond está planificando entonces, o estaría planificando introducir, según dijo en la conferencia de prensa, al menos 2 cambios. Todo hace indicar que podría estar introduciendo la alineación a bateadores derechos en sustitución de bateadores zurdos. La alineación de los Yankees de Nueva York ha sido, durante esos 2 primeros juegos, Trent Grisham, Aaron Judge, Cody Bellinger, Ben Rice, Giancarlo Stanton, Jazzy Sean Jr., Ryan McMahon, Anthony Volpe y Austin Wells. Esa ha sido la alineación de los Yankees de Nueva York. ¿Cuáles podrían ser los cambios interesantes aquí que podría hacer Aaron Bond y en los que yo estoy pensando? Estoy pensando posiblemente que la modificación, vamos a decir, más evidente o que tendría más lógica hacer en este caso es la de la primera base, donde está jugando Ben Rice, pues introducir a Paul Goldschmidt para, como es bateador derecho, enfrentarse a Shane Bieber. Además, porque hay un antecedente ahí, miren, Paul Goldschmidt para la primera base. Los bateadores, como les estábamos diciendo, los derechos le han bateado a Shane Bieber 297, 342 y 595 con 6 honrones, 75 apariciones, 79 apariciones al plato. Esta es la línea ofensiva de los bateadores derechos contra Shane Bieber. Le han bateado muchísimo más, sí. Y estamos hablando de en estas 7 aperturas después de volver de Cy Young. Por otra parte, los zurdos en 80 apariciones al plato, o sea, exactamente las muestras son bastante similares. 156 de averaje, 247 de OPS, 247 de slugging, o sea, disminuye drásticamente la producción ofensiva de los bateadores zurdos. Esto nos haría pensar que entonces la lógica sería introducir a Paul Goldschmidt en la primera base, de acuerdo a las palabras que estaba diciendo Aaron Bond, porque, por ejemplo, Rice nunca se ha enfrentado a Shane Bieber, mientras que por otro lado, Paul Goldschmidt lo ha enfrentado en 6 ocasiones y le ha bateado de 6-3. Goldschmidt batió de 4-2 en el juego 1 de comodines de la serie de contra Boston Red Sox y después de 3-2. Estamos hablando de que está bateando de 7-4 en la postemporada. A Rice no le ha ido nada mal. De hecho, tiene uno de los pocos honrones que tienen los Yankees de Nueva York en esta postemporada, porque sabemos que los Yankees han carecido de los honrones, apenas han pegado unos 3 honrones en esta postemporada. Ben Rice no le ha ido mal, pero teniendo en cuenta el antecedente
de cómo le ha ido a cada uno, teniendo en cuenta la experiencia de Paul Goldschmidt, teniendo en cuenta la situación de los Yankees de Nueva York y teniendo en cuenta efectivamente, como estábamos diciendo, que le batean mejor a Shane Bieber sufre más contra los bateadores derechos que contra los bateadores zurdos, no sería nada descabellado entonces que Paul Goldschmidt entre en la primera base en sustitución de Ben Rice y esto provocaría una modificación en el line-up. Ahora, otras modificaciones podría ser en el lugar de Ryan McMahon. McMahon ha jugado muy bien en su posición en la tercera base, ha defendido muy bien, tiene de 14-3 solamente con 2 bases por bola, o sea, no ha podido producir desde el punto de vista ofensivo y quizás un posible cambio para un bateador que batee a la derecha podría ser el panameño José Chema Caballero o podría ser Amel Rosario para que puedan jugar en lugar de Ryan McMahon en la tercera base y de esta forma estos podrían ser, creo yo, los dos posibles cambios que podrían tener los Yankees de Nueva York. Primero, quitar a Ben Rice y poner a Paul Goldschmidt y después introducir a Amel Rosario o a Chema Caballero en la tercera base en sustitución de Ryan McMahon, que ha defendido bien pero que no ha bateado lo suficiente. Por el lado de los Yankees, recordemos que va a estar lanzando Carlos Rodón, tiene que ser la gran salida, la gran apertura de su vida. ¿Por qué? Porque los Yankees, como le hemos explicado, están en una situación de vida o muerte y los antecedentes estadísticos les juegan en su contra. Ahora mismo los Yankees están 2-0 debajo después de haber perdido los dos primeros juegos. En una serie de 5 en la historia, en playoff, el equipo que comienza ganando los dos primeros partidos avanza o ha avanzado en 80 de 90 veces que se ha dado esta situación. Estamos hablando de una efectividad de casi el 90%, que los equipos que salen 2-0 arriba avanzan. Ahora mismo Yankees de Nueva York está debajo 2-0, o sea, tiene todas las probabilidades en su contra. Además de eso, los Yankees vienen de perder los dos partidos en casa de Toronto Blue Jays y en las ocasiones en las que una serie de 5 ha comenzado en el que el local gana los dos partidos en casa, pues avanzan en 31 de 34 veces ha avanzado para más de un 90%. O sea, ese antecedente histórico está en contra de los Yankees de Nueva York, pero igualmente la historia nos dice que el último equipo en remontar un 2-0 en una serie de eliminación de 5 fueron los Yankees de Nueva York. Precisamente fueron los Yankees los últimos, lo hicieron en el 2017 y lo hicieron contra Cleveland. En aquella ocasión perdieron 2 partidos y entonces remontaron ganando los 3 siguientes. Ahora mismo los Yankees están en esa misma situación o parecida. Perdieron los 2 partidos de visitante, ahora van a tener los 2 partidos en casa y necesitarían ganar los 2 partidos en casa y seguidamente ganar entonces el último partido. Debería estar abriendo Carlos Rodón ahora, el tercer lanzador presumiblemente podría ser, si ganan los Yankees, que no tienen mañana, si ganan los Yankees este juego, podría ser Cameron Schlitter quizás el siguiente lanzador y entonces de ganar Cameron Schlitter en un escenario ideal estaríamos pensando en Matt Fried para un hipotético quinto juego. Pero ahora los Yankees, paso a paso, ganar este juego, introducir algunos cambios en la alineación, como como estaba diciendo Aaron Boone, que podrían ser, como estábamos diciendo, al menos 1, quizás hasta 3 bateadores derechos para aprovechar que Shane Bieber contra los derechos sufre mucho más. Es ahora o nunca para los Yankees de Nueva York.